Aquí estamos ya. ¿Y qué estamos estudiando esta semana? Hemos estado estudiando fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el justo vive por fe. Entonces necesitamos entender cómo funciona la fe. Hemos estado viendo a Abraham, un hombre, como un ser humano como nosotros, porque algunas personas dicen, sí, pero Jesús era Dios. Bueno, a pesar de que Él se despojó de todo y vino a morar entre nosotros, eh, Jesús también caminó como un ser, pero a veces cuando lo nombramos, pensamos, no, es demasiado inalcanzable para nosotros. Pero en cambio, cuando hablamos de otros ejemplos bíblicos como Abraham, como Pablo, como tantas historias bíblicas que hay que nos muestran gente común y corriente que le creyó a Dios, entonces ahí nos sentimos identificados, ¿cierto? Abraham, Abraham, un hombre entonces común, que Dios le dio una instrucción y que Abraham tuvo la osadía y la valentía para poder eh, seguir a Dios en esta aventura que tenía por delante. Pero él tenía una certeza que Dios le había hablado. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, entonces cuando Dios te habla, para ti es una voz firme, es algo que tú no dudas, es algo que tú no cuestionas, porque es Dios, tú sabes que fue el Señor. Entonces, Abraham habló, Dios con él, Abraham escuchó y tomó la decisión de seguir a Dios. Y Dios luego le habló de algo que era mucho mayor que solamente el salir de su casa e ir a otro lugar, sino que también era el anhelo del corazón de Abraham y Sara, que era tener un heredero, ¿cierto? Y Dios le habla a Abraham y le cambia el nombre de Abraham a Abraham o Abraham, ¿cierto? Sería mejor pronunciado, que significa padre de muchas gentes o padre de multitudes. Entonces, estamos ahí conociendo a este hombre que, que fue puesto como padre de la fe, o sea, como ejemplo para nosotros. Y nos muestra un ejemplo que es un hombre, como dije antes, normal. ¿Por qué? Porque se equivocó, mintió, erró en algunas cosas, pero no por eso dejó, el Señor lo desechó. Y eso también nos muestra el corazón de Dios, porque a veces creemos que solo Dios se mueve en la perfección, pero nosotros, los seres humanos, no podemos cumplir ese estándar. El estándar de Dios es demasiado alto. Si nosotros solamente pensamos los 10 mandamientos, es mucho. Nosotros eh, estamos, eh, estamos ahí tratando de cumplir los 10 mandamientos y cuando llegamos al 8, decimos, oh, que lo estoy haciendo bien. Orgullo, perdimos, ¿cierto? Entonces, no, nosotros los hombres no podemos cumplir los 10 mandamientos. Entonces, y Jesús después en los evangelios lo puso más difícil. Dijo, no es solamente que no, eh, no forniques o no adulteres, sino que es si tan solo miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya pecaste. Entonces, ya no era solamente hacer, sino que ahora era pensar, guardarlo en el corazón. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces, Jesús más encima les subió el estándar. O sea, ellos decían, sí, cumplimos los 10 mandamientos. Sí, pero Jesús se los subió. Les dijo, no es solamente no adulterar. Si la miras y la deseas, ya pecaste. Entonces, Jesús finalmente lo que hizo fue mostrar que el problema era el corazón del hombre. No era solamente lo que el hombre hace, sino que lo que el hombre piensa, lo que el hombre es. Y es por eso que la salvación que viene a través de Jesucristo nos muestra que Él sí pudo cumplir el estándar de Dios. Y nosotros entramos a la salvación
por gracia. ¿Qué significa eso? No lo merecíamos. No hay forma en que nosotros los humanos, hasta el más bueno que usted conozca, no en los funerales, ¿cierto? Porque en los funerales no hay nadie malo, pero cuando usted realmente conoce a alguien bueno, 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 ¿cierto? Uno que dice, este sí que es bueno o era bueno, eh, pero aún así no alcanza el estándar de Dios. Dios necesita un estándar más alto que el Hijo. Jesucristo vino a cumplir, que el Hijo cumplió para nosotros, para que nosotros podamos entrar a la salvación a través del Salvador y no por nuestras propias obras. Muchas veces pensamos que si somos buenos vamos a obtener algo de Dios, pero como les digo, el estándar de Dios es más alto de lo que siquiera imaginamos. Entonces, no es que nosotros seamos tan solo buenos, sino que, me pica un poquito la hojita, eh, sino que es más alto aún. Dios habla de santidad, habla de consagrarte a lo que tú eres. Entonces es como, ups, creo que por lo menos hoy día no he cumplido ese estándar, ¿cierto? Entonces, Dios sabe que el hombre no puede, por eso necesitamos un Salvador. Por eso vino Jesús, porque el problema estaba en el corazón del hombre. Por eso es necesario, para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otra manera. No se puede ir por cualquier camino. No es que, bueno, es que lo que pasa es que finalmente Dios se va a dar cuenta que yo hice lo suficiente como para dejarme entrar. No, la única forma es nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? A través del Hijo. Él es el camino, ¿cierto? Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, eso es lo que para Nicodemo era tan difícil de entender. Porque decía, ¿cómo nacer de nuevo? Yo siendo viejo, me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre para nacer. Entonces, él no lo entendía. Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Estaba hablando de algo que sucedía no en lo externo del hombre, sino en el interior del hombre. Al nacer de nuevo, cuando tú le entregas tu vida al Señor, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y en ese momento naces de nuevo. Eres hecho una nueva creación, una nueva persona que nunca antes existió. Todo lo que estaba ahí es hecho nuevo. Y ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora, ¿eso te hace menos pecador? Ojalá fuese así, ¿cierto? Ojalá fuese así. No, empiezas a cambiar tu forma de pensar y comienzas a cambiar hábitos. Pero lo más importante no es lo externo. Lo más importante es que ahora perteneces a la familia de Dios y no por lo que tú hiciste. Y tampoco lo vas a lograr mientras estés en este cuerpo. Es el sacrificio de Jesús, es lo que Él hizo por ti, es su obediencia la que te dio ese privilegio. Ahora, Abraham, él miró hacia el futuro y el Señor dice que le predicó el Evangelio a Abraham. Entonces, él sabía que necesitaba un Salvador, porque él se equivocaba, igual que nosotros. Él no cumplía el estándar de Dios, pero él miró y se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Por eso su fe en Dios, porque él sabía que solo no lo podía lograr. Cuando Dios le dijo que Abraham iba a ser padre, él ya era un hombre mayor, era un hombre viejo, mayor. Su cuerpo ya no respondía. Pero cuando Dios le habló, tenía una cierta cantidad de años. Cuando él fue padre, fueron muchos años después. Y él tuvo que mantenerse en ese tiempo en fe. Como dice, en esperanza contra esperanza, dándole gloria a Dios, recordando, enfocado en lo que Dios le había hablado a su vida, cuál era la promesa de Dios para él, cuál era la promesa de Dios para su esposa, porque no era solamente él. Lo más difícil
de esto que Dios le había prometido, de esto que Dios le había hablado, era la parte de su esposa. Porque si él era mayor, su esposa era como 10 años menor que él, ya era mayor y él había sido estéril durante su tiempo fértil de la mujer y ya había pasado ese tiempo y ya había cesado la costumbre de las mujeres y no había podido tener hijos. Entonces, no era solamente que Abraham tuviese fuerzas para concebir, no, era Sara también, era Sara también. Entonces, era mucho más difícil y mucho más imposible que lo que ellos siquiera pensaban. Sara, Sara necesitaba también de la ayuda de Dios. Y hemos visto entonces toda esta semana cómo Abraham le creyó a Dios. Hemos leído Romanos 5, lo vamos a volver a repetir para sacar, todavía vamos a ir estrujando este verso. Dice, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿cierto? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién? Él, nuestro Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, nosotros podemos creer y somos como Dios. Entonces, pero pastora, ¿cómo es eso? La fe es muy simple. Mira, vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Ya les conté que cuando dice ese espíritu de fe, está diciendo una actitud de fe. Nosotros, teniendo la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, no hablamos cualquier cosa, no es que estemos inventando cosas, sino lo que estamos haciendo, estamos hablando de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, tenemos la misma naturaleza, funcionamos igual que nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Otra vez, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso hemos estado estudiando fe. ¿Por qué? Porque la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Eso dice la versión Palabra de Dios para Todos, de Hebreos 11.1. La prueba palpable. Pero sí, ¿palpable de qué, pastora? ¿De qué me está hablando? Si es una realidad que yo todavía no conozco, no veo. Porque cuando tú hablas en fe, creí, por lo cual hablé, como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, entonces esa, esa es tu prueba, que has creído y estás haciendo el mismo ejercicio que Dios, porque tienes la misma actitud o funcionas igual que Dios. La fe es una actitud, no es, y también a veces la Biblia habla de un sentir, sí, pero esa palabra sentir también tiene que ver con actitud. Entonces, no estamos ah, esperando sentirnos en fe para poder hablar, no, es algo que brota desde dentro hacia afuera, porque al nacer de nuevo, la naturaleza de Dios está en nosotros. Como hijos, hacemos lo mismo que nuestro Padre. Nos enteramos de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. Buenas noticias. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces, nos enteramos de las buenas noticias y ¿qué hacemos? Entonces, brota desde adentro una declaración de fe, algo que creemos,
pero que sale por nuestros poros, por nuestra boca, por todo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es fiel. Ya tenemos ejemplo de ello. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Cómo iba a ser papá de mucha gente? Teniendo hijos. Entonces, Dios le había hablado y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Se acuerdan lo que hemos estado estudiando esta semana? No nos debilitamos en la fe. ¿Cómo no nos debilitamos en la fe? Considerando las circunstancias. En este caso era el cuerpo de Abraham, que ya era viejito, y Sara, que era estéril. Entonces, no consideró eso. Él consideró que Dios era suficientemente poderoso para cumplir lo que había dicho, más allá de lo que él podía ver o podía sentir en su cuerpo o podía ver en el cuerpo de Sara, su mujer. Ah, era fe. ¿Cierto? Era fe, dice, y tampoco dudó, ¿cierto? No se debilitó en la fe, pero tampoco dudó. ¿Qué es la duda? Es un día sí, un día no. Le creo a Dios un ratito, no le creo a Dios. Le creo a Dios otro poquito, no le creo a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque somos llevados y movidos por las circunstancias, por las emociones, por todo lo que está ahí en contra de la fe. Y dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, que él creyó la promesa de Dios. No fue incrédulo a lo que Dios habló, sino que lo creyó. Y dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y no solamente cuando levantamos nuestros brazos y decimos gloria a Dios, no, sino que es glorificando a Dios cada día con su actitud, con lo que él guardaba en su corazón, porque Dios le había dicho, tu descendencia será como las arenas, ¿cierto? Y será como las estrellas del cielo. Entonces, él cuando veía las arenas, cuando veía las estrellas, él se fortalecía en fe y él decía, sí, Dios es suficientemente poderoso para cumplir lo que ha hablado sobre mi vida. Él decidió creer. La fe es una decisión. La fe no es una varita mágica que te toca. La fe es una decisión. Tú decides desechar todo lo demás, porque no es que no lo veas, no es que no lo sientas, no es que no tengas información al respecto, sino que tú consideras que lo que Dios ha hablado es mayor y más importante que todo lo demás, entonces tú decides enfocarte en eso y no enfocarte en lo demás y creer lo que Dios ha dicho, más allá de lo que tus sentidos físicos o la información que tú puedas manejar diga. Eso es. Entonces, tú pones a Dios. Es la decisión de cada uno de nosotros poner las palabras de Dios como prioridad en nuestras vidas. ¿Qué ha dicho Dios de ti? A lo mejor no te dijo que vas a ser padre de multitudes, pero a lo mejor te dijo otras cosas con respecto a tu vida, a tus anhelos, a tus sueños. Ayer estábamos hablando de eso. Sara, la estéril, cumplió el anhelo de su corazón dando a luz a un hijo. Entonces, ¿cuáles son los anhelos? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Dios es suficientemente poderoso para cumplir lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho sobre tu vida. Dice que dando gloria a Dios, plenamente convencido, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dicho para ti? ¿Cuáles son las palabras de Dios que son importantes para ti? Yo aquí, en mi estudio, en mi oficina, entonces yo tengo algunos versos que Dios ha hablado a mi vida y que son importantes para mí. Por ejemplo, tengo escrito acá,
Proverbios 31:25. Estás revestida de fuerza y dignidad y no le temo al futuro. Estoy revestida de fuerza y dignidad y no le temo al futuro. Y alguien puede decir, pastora, pero no sabemos, el futuro es incierto. En Dios no. En Dios no es incierto. Dios habló bien sobre mi futuro. Tiene planes de paz y de prosperidad para mí. No importa lo que suceda alrededor. ¿Tú quieres vivir de acuerdo a lo que el mundo diga? Ok, hazlo. Es tu decisión. No es Dios el que te está obligando a hacer eso. Pero yo prefiero vivir de acuerdo a lo que Él dice de mí. Dice que yo no debo temer al futuro, que yo no tengo temor y tengo fuerza. Mi fuerza es Él, mi fuerza es Él en mí, mi unión con Él. Eso es lo que me mantiene firme. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veo, no tengo temor. A veces hay circunstancias que te golpean en la vida, que te abofetean, te, 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 te remeten. Pero, ¿qué ha dicho Dios? Dios dice que no te va a desamparar, que no te va a dejar, que puedes confiar en Él, que Él tiene cuidado de ti. Entonces, a pesar de todo eso, yo sé que puedo estar firme porque estoy en Él, que estoy revestida de dignidad, que estoy, que estoy revestida de Él y que puedo enfrentar de esa manera el futuro. Entonces, no me preocupa. No sé, yo no sé todo lo que viene en el futuro. Lo que yo sé es lo que está escrito y que a pesar de todo lo que suceda en el mundo, en Él yo estoy segura, en Él yo estoy cuidada, en Él yo estoy protegida, en Él he sido provista de todo lo necesario para la vida y para la piedad. Entonces, no es lo que está sucediendo alrededor, es lo que crees. ¿Y puedes vivir de acuerdo a tú puedes vivir de acuerdo a lo que crees? Sí. Entonces te vas a encontrar con que a tu lado caen 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Sabes cuál es mi confesión de fe con respecto a ciertas cosas que están sucediendo? Por ejemplo, la delincuencia, la violencia y todas esas cosas que están sucediendo en nuestros países. Digo, ok, Señor, yo estoy protegida por ti. Yo y mi casa estamos protegidos. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a nosotros no nos llegará, no nos tocará. Lo mismo fue para el tiempo del COVID. Nosotros creímos y ninguno de nosotros tuvo COVID. ¿Por qué? Porque creímos que la protección de Dios, la provisión de Dios, lo que Él hizo, era suficiente para nosotros. Entonces, pasamos ese tiempo, cumplimos las normas, porque no somos tontos, ¿cierto? Cumplimos las normas, obedecimos la ley en ese momento. Hacíamos nuestras reuniones de iglesia online, los momentos que tuvo que ser online y en los momentos que había que adoptar ciertas precauciones, lo hicimos, de acuerdo a como se nos pedía, pero no fuimos tocados. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a lo que el mundo nos dicta, sino que vivimos de acuerdo a lo que hemos creído. ¿Qué has creído tú para ti, para tu vida? Que vas a llegar a viejito y que vas a estar desamparado. Hay muchas personas que se están preparando para la vejez, pero no se están preparando para la vejez, para una buena vejez, que es algo bueno, o no se están preparando para la vejez con una buena actitud de fe, sino que se están preparando para la vejez en temor. Lo que pasa es que cuando tú estás viejo, te enfermas de cualquier cosa y tienes que tener una buena previsión y tienes que tener dinero para el médico y para todo. ¿Por qué tengo que creer eso? ¿Por qué tengo que creer eso si Dios ha hablado bien sobre mí?
Es más, la Biblia dice que los hombres de Dios, incluso muchos de ellos, sus ojos no se habían oscurecido. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera necesitaban anteojos. Yo necesito anteojos, pero ellos no necesitaban anteojos para poder ver bien. Ellos ni siquiera era una cosa de que, tengo que usar esto, tengo que usar esto otro. No, muchos de ellos sencillamente se durmieron, cerraron sus ojos y se fueron con el Señor. ¿Por qué no podemos partir de esa manera? Ellos hablaron con su familia, ahí donde estaban, en su lecho, ¿cierto? Tomaron las manos de sus hijos, de su esposa, oraron por ellos, los bendijeron, cerraron sus ojos y partieron con el Señor. ¿Por qué tenemos que tener una vejez mala? ¿Por qué tenemos que partir enfermos? ¿Por qué si no tenemos miedo al futuro, si Dios ha hablado sobre nosotros? Es que a todo el mundo le pasa, pastora. Bueno, a mí no, a mí no, porque creo lo que está escrito. No creo que todo el mundo vaya a tener Alzheimer y no creo que yo vaya a tener Alzheimer. No creo que tendré que estar dependiendo absolutamente de alguien cuando sea vieja. ¿Por qué? Porque no es lo que está escrito para mí. Yo voy a terminar mi carrera con gozo. Yo voy a terminar mis días en la tierra con gozo. Yo voy a partir con el Señor gozosamente, no dejando a mi familia en deudas, no dejando a mi familia con problemas. No. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos hacemos una idea? Porque la gente, porque lo que nos rodea, porque todo nos grita algo distinto. Entonces, si tú te pones de acuerdo con eso y empiezas a usar tu voz, empiezas a hablar sobre tu vida de acuerdo a lo que ellos dicen, entonces eso vas a obtener. Eso es lo que vas a obtener. Y tú me dices, pero pastora, ¿cómo es eso? Proverbios 18:20. ¿Quieres verlo? Vamos a Proverbios 18:20. Déjenme buscarlo en mi Biblia. Proverbios 18:20. Ya, estamos aquí, 18, 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida, el 21, están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que lo que yo hablo es importante. Sí, sí, es importante. No creo que lo que no veo que Dios te obligue a hablar ciertas cosas. Tú decides con quién te pones de acuerdo. Tú decides si te pones de acuerdo con lo que Dios ha dicho o te pones de acuerdo con lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que está pasando en la sociedad actual y la realidad que hay en tu país, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan así que, por ejemplo, nosotros en Chile estamos viviendo en primavera. ¿Qué significa primavera? Alergias para muchas personas. Entonces, se preparan para la alergia. Lo mismo que hacen cuando es invierno, se preparan para el invierno. Entonces invierten, compran cosas para los resfríos. No, es que tengo que tener esto, tengo que tener esto otro, porque viene el invierno, viene la primavera, después viene el verano, después viene el otoño y después quizás que otras cosas vienen. Yo no me preparo para el mal, yo me preparo para el bien.
porque creo lo que Dios ha dicho. Así como a mí me gusta demasiado, me encanta la época de Navidad. Y yo sé que hay muchos detractores de Navidad, incluso entre los creyentes, pero yo creo que es un tiempo en que el mundo recuerda lo que hizo Jesucristo. No es la fecha del cumpleaños de Jesús, no es el tiempo correcto. Bíblicamente, si tú te pones a estudiar, no, la fecha correcta de Jesús es a finales de septiembre, principios de octubre, muchas cosas. No, es que los árboles en ese tiempo no se adornaban. No estoy hablando de adornos, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que el mundo recuerda a Jesucristo. Entonces, es tan fácil predicar en esta época, es tan fácil contarles las buenas noticias. Entonces, yo me preparo para Navidad. A mí no, yo no soy de hacer grandes regalos pomposos, porque no creo que sea ese el motivo de la Navidad. Podemos hacer un presente, podemos mostrar amor, pero no es el motivo de la Navidad. Entonces, lo que yo hago, yo me preparo para esta época. Y, Señor, ¿cómo puedo llegar a esa persona? ¿Cómo puedo demostrarle mi amor a esa persona? ¿Qué, qué detalle? Porque para mí es un detalle. ¿Qué detalle? Que sepa que yo pensé en ellos, que yo los tenía en mi corazón para bendecirlos de cierta manera. Entonces, eso es lo que hago, me preparo para eso. ¿Tú te preparas para lo bueno o te preparas para lo malo? ¿Para qué te preparas? ¿Qué has creído? ¿Qué estás diciendo? Abraham decidió ponerse de acuerdo con Dios y no llamar a su cuerpo viejo y muerto como casi estaba, y no llamar a Sara estéril. Es tanto así que Dios por eso le cambió el nombre a Abraham. Lo pasó de Abraham a Abraham. Sí, padre de multitudes. Sí, pero ¿por qué? Para que cada vez que le hablaran, le recordaran lo que él había dicho. Ahora, imagínate que yo tengo 3 nombres por si acaso. Mi mamá me puso 3 nombres y a ella le gusta, y a todos nuestros hermanos, toda la familia nos puso a mis hermanos 3 nombres, ¿ya? Entonces, yo con suerte conjugué 2 para mis hijos, pero ella conjugó 3 para todos. Mi nombre es Claudia Andrea de Jesús. Entonces, Flores Cáceres. Entonces, mañana me voy a poner un nombre, Josefa. Josefa, que no tiene nada que ver con mi nombre, Josefa. Porque Josefa significa, no, me voy a poner como yo le puse a mi perrito, Zacarías. Zacarías. De mañana no me llamo Claudia, me llamo Zacarías. Porque Zacarías significa recordado por Dios. ¿Sabía usted eso? Zacarías significa recordado por Dios. Entonces, cada vez que la gente me llame, en vez de decirme Claudia, hola, o como ustedes me saludan en el programa, hola, buen día, Pastora Claudia, entonces ustedes me van a decir, hola, buen día, Pastora Zacarías. Cada vez que yo vea a Zacarías, cada vez que la gente me llame como Zacarías, entonces yo voy a recordar que soy recordada por Dios, que Dios se acordó de mí, no me abandonó, me rescató. Esa es la importancia de los nombres de los niños. Sobre todo, si quieres ponerle un nombre a los niños, busca el significado de ese nombre y enséñaselo. ¿Por qué? Porque están recordándole algo a ella, a ellos. Que es que, mira, esto es lo que Dios me inspiró para ti. Qué lindo es. No es colocar el nombre de moda, no, sino a mi abuelita le gustaba el nombre Claudia, por eso me pusieron abuelita, y gracias a Dios, porque a mi mamá le gustaba Yerka. Pero a pesar de toda eso, algo,
chistoso que nosotros hacemos chistes en casa por eso. eh, si me cambiara el nombre Dios y desde hoy en adelante me llamaran Zacarías, recordada por Dios. Dios me rescató. Dios se acordó de mí. Entonces yo recordaría esas palabras, porque sé el significado. Abraham o Abraham sabía el significado de su nombre, padre de multitudes. Entonces cuando la gente lo llamaba, cuando su esposa le decía, Abraham, a comer, ¿cierto? O ven, está listo. Él escuchaba, padre de multitudes, a comer, padre de multitudes, ven, padre de multitudes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Él estaba recordando lo que Dios le había dicho. Entonces, yo sé que es un pequeño ejemplo, pero yo tuve a mi perrita, Zoe, que significa vida de Dios, muy enferma durante un tiempo. Y yo todas las mañanas la saludaba y le decía, hola, ¿cómo estás, Zoe? La vida de Dios está en ti. Porque yo oraba por ella. Entonces decía, la vida de Dios te sana, eres una perrita sana, bendecida. Doy gracias a Dios por tu vida. Gracias, Señor, porque tú vas a salir de todo esto y vas a estar bien. Porque incluso me dijeron que la podíamos tener que sacrificar. Entonces yo dije, tú no vas a vivir y vas a llegar a viejita bien y no vas a tener ninguno de los problemas que están diciendo porque tú eres una bendición porque estás en mi casa. Y la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Entonces, tú eres una bendición, tú llegaste a nuestra casa como una bendición y la bendición de Dios no añade tristeza con ello. Entonces, tú eres bendita. Y yo le hablaba en las mañanas, todas las mañanas cuando le iba a dar su comida, todas las mañanas cuando le hacía sus curaciones, todas las mañanas cuando la revisaba, todas las mañanas hablaba sobre su vida. Hubo momentos en que cayeron lágrimas de mí, de mis ojos, por la condición en que la veía, por lo que los médicos decían, los veterinarios. Pero yo decidí creer lo que estaba escrito, porque dice que mi casa es bendecida y ella está en mi casa. Era mi perrita, bendecida. Entonces, ahora está bien. El doctor me dijo, lo que está haciendo, siga haciéndolo, porque está dando resultados. Cuando él quería ya someterla a una tercera cirugía. Y yo le dije, no, esperemos. Por favor, deme más tiempo. Y cuando la revisó me dijo, siga haciendo lo que está haciendo porque está dando resultados. Porque la fe la puedes vivir. Es algo palpable para ti. Es algo palpable. La Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Aun cuando no veamos, aun cuando las cosas se vean complejas, sigue creyendo lo mejor de Dios para ti. Sigue en fe. Sigue creyendo lo que Él ha dicho por sobre lo que las palabras que escuchas. Muchas veces escuchamos diagnósticos, escuchamos eh, eh, palabras a nuestro alrededor, pero la fe es una decisión de corazón. Puedes creer lo que Dios ha dicho y ponerte de acuerdo y hablar vida y llenar tu vientre del fruto de tu boca, o hablar muerte y llenar tu vida del fruto de tu boca. ¿Qué vamos a hacer? Es una decisión. Abraham decidió creer a Dios. Abraham
no se debilitó en la fe, no quiso considerar su cuerpo. ¿Tú te imaginas? Él tenía mucha gente a su alrededor, tenía mucha gente que vivía alrededor de él porque él tenía un campamento, ¿cierto? De carpas y todos los que estaban ahí alrededor. ¿Te imaginas lo que era para todos ellos vivir con este hombre que le cambiaron el nombre y a su esposa también y que está creyendo a los pasados los 90 años que va a ser padre y que su mujer estéril va a dar a luz y que no había dado a luz nunca y que iba a dar a luz? ¿Te imaginas lo que era para ellos? Estoy buscando el significado de Sara, que en este momento no lo tengo en mi memoria, pero habla, sí, habla de princesa, princesa. ¿Princesa de qué si no era, no tenía nada? Princesa, que es mujer de fortaleza, mujer fuerte. Tú sabes que necesitas fuerzas para parir, para tener un hijo. Se dice que los dolores de parto son de los dolores más fuertes que un ser humano puede soportar. Y Sara ya era viejita. Sara ya tenía su edad. Y ella fue madre a los 90 años y necesitaba fuerza para parir. Y fue una mujer fuerte, porque no vivió solo hasta los 90, no murió en el parto, siguió adelante y vio a su hijo crecer. ¿Cómo lo sé? Porque en Génesis nos muestra y nos cuenta la historia de Abraham y Sara. Entonces, Abraham, todo el mundo en ese campamento le decían, padre de naciones y princesa fuerte, mujer fuerte. A dos viejitos. Es que a veces no alcanzamos a dimensionar lo que es. A dos viejitos que ya estaban para terminar sus días y que estaban siendo, eh, estaban siendo obedientes a lo que Dios había hablado a ellos. Y no estaban soltando la palabra de Dios sobre su vida. Qué buen ejemplo de fe hemos tenido esta semana. Y quiero decirle que se me acabó el tiempo totalmente. Gracias por estar conectado. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros el día de hoy. Si tienes alguna duda, más 569-2645-2078. Estamos aquí para ti. Estamos siempre de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 11 hora chilena, y estamos a través de la 104.1 Radio Corporación en Los Ángeles, estamos a través de la 103.3 Radio Fusión en la quinta región y también a través de el 96.3 Radio Omega en Panguipulli y sus alrededores. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este día con nosotros. Nos vemos la próxima semana para que sigamos estudiando fe, sigamos estudiando la palabra de Dios. Este fue tu programa Revolución Hoy.